Hola a todos, tenía muchas ganas de grabar este video. Este video trata de los mejores libros que leí en el año 2022. No son libros que salieron publicados en el 2022, sino los mejores libros que yo leí durante ese año, que son extraídos de un total de 47 libros. Para muchos es poco, para muchos es mucho, para otros es mediano, depende de qué tanto te guste la lectura, pero sin más preámbulo, allá vamos. Una aclaración: la mayoría de los libros que leí los leí en formato digital, por una cuestión de ahorrar dinero, y aunque hay algunos que otro en formato físico que se los voy a mostrar el libro, si no les voy a meter la tapa del libro por acá o por acá para que la vean. Comencemos por el puesto número 11. El libro es Divertirse hasta morir. Divertirse hasta morir es un libro de sociología. En este libro se trata de la sociedad estadounidense, allá por mediados de 1800, y cómo fue evolucionando el tema del habla de la ciudadanía o de los debates políticos. Por ejemplo, allá cuando Abraham Lincoln fue candidato a presidente, se acostumbraba a hacer debates largos en varias ciudades, de 7 horas cada uno. 2 horas exponía sobre un tema un candidato, 2 horas para el otro, algunas réplicas. Debates que hoy en la actualidad son absolutamente imposibles. Pero ¿qué pasa? En esa sociedad de antes, sin celulares, sin computadoras, sin distracciones, sin Netflix, sin esto, era más común que la gente leyera, que sea más formada, que tenga un vocabulario más amplio y que sea más instruida y se interese más por ir a ver debates. Después esto fue cambiando, pero en ese momento se hacía. Entonces cuenta el ejemplo de un debate o varios debates que hubo, uno sobre política exterior, otro de economía, uno de este tema, otro del otro, entre Lincoln u otros candidatos contra otros, ¿no? Y ahora eso es imposible. Ahora los debates presidenciales de Estados Unidos son 2 o 3, que como máximo duran 2 horas, donde tocan todos los temas arriba. Cuenta más un chiste que un argumento. Se recoge el caso de un debate de Ronald Reagan ya en los años 80 contra el senador Mondale, donde Reagan en un momento, él durante toda la campaña que iba por la reelección, se le cuestionaba la edad, que era un hombre de edad avanzada y que un hombre de edad avanzada no podía ser candidato a la presidencia. Y en un momento del debate donde le preguntó un periodista eso, él respondió algo así como: no voy a dejar que el tema de la edad se convierta en algo para atacar a un oponente, no voy a atacar por la inexperiencia y juventud a mi contrincante. Entonces, claro, dio vuelta, causó alguna risa y se dice que el tipo ganó la elección presidencial gracias a ese chiste, que no era tan bueno, pero bueno, tuvo su gracia. Capaz se los dejo por ahí al video si lo encuentro. Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Sin más preámbulos, vamos al libro número 10, que es un libro del psicólogo canadiense Jordan Peterson llamado Más allá del orden. Más allá del orden es un libro que cuenta, creo que son 10 ítems de consejos que él da y los va desarrollando en base a la psicología y también a otros estudios y ensayos que hay sobre el tema. Me gusta mucho porque hay algunos ejemplos que el tipo pone de sus pacientes. Pone un paciente con nombre X y te va desarrollando cómo fue su caso, cómo lo resolvieron. Está muy bueno y es muy didáctico el libro. Este psicólogo es muy famoso, muy conocido, también algo controversial, porque algunas veces ha opinado de política y es un quilombo, pero yo lo recomiendo. En el puesto número 9 les recomiendo el libro El economista callejero del chileno Axel Kaiser. Tengo acá un libro de Kaiser que lo leí hace varios años, que es La tiranía de la igualdad. A ver si lo toma la cámara. Este también es muy bueno, pero como lo leí hace varios años no entra al top. Pero bueno, El economista callejero. Este libro es un libro básico sobre economía, inflación, esto, lo otro. Y a ver, lo mejor que se podría decir del libro es que si vos lo lees, ese libro corto y fácil de leer,
te hace inmune de la demagogia política y de las promesas así que son en el aire e incumplibles. Te muestran cómo es la inflación, cómo el comercio beneficia, etcétera, etcétera, etcétera. Si querés leer un libro corto y muy bien explicado de economía que cualquiera puede entender, es este, El economista callejero. En el puesto número 8, Maestría de Robert Greene. Robert Greene es un psicólogo y historiador muy conocido por otro libro que es Las 48 leyes del poder, un libro maquiavélico. Pero este libro Maestría es sobre las grandes mentes de la historia, Mozart, Einstein, etcétera, etcétera, y muestra diversos pasos que uno tiene que seguir para conseguir la maestría en determinado tema. Con maestría no me refiero a un título universitario de maestría, sino una sabiduría máxima, elevar la cabeza a otro nivel, ¿no? Y muestra con ejemplos muy claros de personajes históricos reales y te va enumerando paso por paso. Por ejemplo, te muestra un caso, creo que las 5.000 horas o 1.000 horas, 10.000 horas creo que era, para conseguir. Se suele decir que para ser muy sabio en un tema se necesitan pasar estudiando ese tema o practicando eso unas 10.000 horas. Por ejemplo, yo quiero ser un gran futbolista y tener cierta destreza, llegar a mi máximo, se dice que tengo hasta 10.000 horas practicando, que son como 5 años seguidos o no sé, una cosa así. Entonces, bueno, un libro bastante interesante para quien le interese el tema. Ahora vamos en el puesto número 7, la primera novela del top, que es una de Natsume Soseki, un escritor japonés. La novela tiene casi 100 años, es de las novelas que mejor trata el tema de los remordimientos, el arrepentimiento y cómo se forman las ideas de las personas, porque una persona tiene tan imagen negativa sobre la humanidad. No voy a contar mucho sobre la historia para no hacer spoiler, pero porque la novela es corta, pero se llama Kokoro la novela, que traducida se puede traducir como corazón o como sentimientos. De Natsume Soseki, Kokoro. Lo repito, creo que le voy a estar dejando una imagen acá o acá del libro. En el puesto número 6 nos encontramos un libro de Ryan Holiday, El ego es el enemigo, que es básicamente un libro corto de filosofía estoica. El ego es el enemigo, está ejemplificado con ejemplo histórico y pone un montón de casos como el ego, también que se usa el ego como sinónimo de soberbia o de agrandamiento indebido, ¿no? Porque aclaro esto porque muchas veces diversos autores hablan del ego de diversas maneras. No es lo mismo como lo habla del ego Holiday que como podría hablar del ego Ayn Rand. Es totalmente distinto el concepto en ambos casos. Entonces, bueno, El ego es el enemigo. Si me interesa la filosofía estoica, ese libro es corto, muy dinámico, con bastantes ejemplos, tipo Napoleón, un ex basquetbolista, un negociador, etcétera, etcétera. Creo que les puede gustar a muchas personas. Un número 5, y repetimos autor, el chileno Axel Kaiser, que debe ser el chileno sobre el cual más consumo tanto literatura como videos en internet, que se llama La Neo-Inquisición, que es sobre todo esto de la cultura de la cancelación, de dónde viene, sus orígenes ideológicos e intelectuales, que es básicamente la asocia con la izquierda postmoderna. Frankfurt, por ejemplo, que tiene a Marcuse, que decía que había que censurar las posiciones no de izquierda, y cómo esto ha influido en nuestra sociedad de hoy día, desde la academia hasta la vida cotidiana. Se muestra el ejemplo de la quema de brujas de Salem antiguo, que era, alguien te denunciaba a una mujer por brujería, y no solo que esa persona denunciada medio que no tenía forma de mostrar su inocencia, porque cómo demostrar que no sos brujo o bruja, sino que la persona que denunciaba, al mismo tiempo que denunciaba, estaba mostrando que estaba libre de culpa. Entonces, la analogía sería que obvio que te cancela, el que se ofende, el ofendidito, te señala y te dice, vos sos malo, vos sos inmoral, y al mismo tiempo que hace eso está diciendo, yo soy bueno. Entonces hay algo de soberbia en esta porquería que estamos viviendo de la cultura de la cancelación, esta cultura de ofendiditos sociales. La Neo Inquisición de Axel Kaiser, muy recomendado. Creo que es lo mejor que leí de Kaiser, aunque ha escrito libros muy buenos, pero bueno, este es súper recomendado si te interesa el tema. El
El cuarto libro, si no son argentinos no les va a importar porque es sobre historia de Argentina, sobre la década del 70, se llama La Guerra Civil Argentina, del historiador Nicolás Márquez. ¿Por qué recomiendo tanto este libro? Porque en Argentina se ha prostituido, por decirlo, no sé si se puede decir esa palabra en YouTube. Bueno, espero que no pase nada. Pero se ha modificado, tergiversado la historia. Y cuando se habla de la década del 70 y de la dictadura militar, fue un golpe totalmente injustificado, por no hay razón para dar un golpe de Estado, por más mal que esté el país, como decía en su momento el ingeniero Álvaro Alzogaray en una nota que escribió para un diario. ¿Qué pasa? Cuando uno va al colegio, la historia que le cuentan es que un día llegaron unos militares malos, dieron un golpe de Estado, un gobierno democrático, y secuestraron y desaparecieron gente que tenía el pelo largo. Esto no es así, porque se obvia toda la guerrilla, todo el terrorismo que hubo por parte del grupo Montoneros y el grupo Ejército Revolucionario de Izquierda, que tenían como objetivo derrocar al gobierno democrático de Isabel Perón y de Perón antes que ella. Y te habla de cómo se fundó, cómo fue que llegó la alianza Montoneros y Perón, cómo se rompe esa alianza, cómo hay atentados, cómo hay secuestros todavía en democracia, cómo Perón crea la AAA, que es un organismo parapolicial, medio fascistoide para combatir a la guerrilla marxista. Y después como Perón muere por viejo, queda su esposa Isabelita, que trabajaba en un cabaret en el extranjero, que ahí la conoce, como el país es un caos, como la oposición de la Unión Cívica Radical por lo bajo le pedía a los militares que dieran un golpe, como la prensa presionaba para que haya un golpe de Estado, como los diputados de esa época huían del país por miedo a atentados terroristas, y cómo finalmente se dio el golpe de Estado, que fue apoyado por gran parte de la oposición, ¿no? Este libro te narra los hechos, te narra lo que opinaban los diversos actores de la época, senadores de oficialismo, senadores de oposición. Había un caso de un diputado peronista que antes del golpe en democracia, por miedo a los atentados terroristas, porque recuerden, a la mano derecha de Perón, estos grupos guerrilleros, sobre todo montoneros, la asesinan, que es Arruchi, el líder de la CGT, del sindicalismo. Entonces, bueno, no la hago más larga porque este libro es sobre Argentina y por ahí hay gente de otros países, pero bueno, la Guerra Civil Argentina, Nicolás Márquez, que es lo que no nos contaron a los más jóvenes en el colegio, la otra parte. Entonces, vamos al puesto número 3, y este libro es de Robert Greene, Las leyes de la naturaleza humana. Este libro es muy bueno porque es sobre todo de psicología y se fundamenta en ejemplos históricos. Por ejemplo, tiene algo de que a uno le sirve en lo personal. El primer capítulo o la primera ley es Domina tu lado oscuro, que trata sobre lo que en psicología se conoce como la sombra, que por cierto, la mejor novela que trata sobre la sombra que he leído es esta, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, dato de color. Está citada en el libro, por eso me la compré. Novela muy muy cortita. También habla de narcisismo, de cómo las personas usan máscara de la sociedad, de determinar la fuerza de carácter de las personas, etcétera, etcétera. Habla sobre persuasión, habla del ego, de los límites, sobre masculinidad y feminidad, temas muy en boga hoy en día, sobre la importancia del propósito. Este es un capítulo muy importante y mis favoritos, no sé si no se va a leer, pero se llama así esta ley. Ley 14, resiste la influencia degradante del grupo. Este trata sobre cómo las personas cuando actúan en grupos se vuelven irracionales, muy pasionales, muy histéricas y hacen cosas o adhieren a dogmas que son perjudiciales para ellas mismas. También hay otro capítulo, a ver, ve la hostilidad detrás de la apariencia amable, que es cuando hay muchas personas que se hacen pasar por amables pero son bastante hostiles detrás, entre otras. Y el último capítulo también es muy bueno, trata sobre la muerte.
Se llama Medita en nuestra mortalidad común y cómo la idea de la muerte puede ayudarnos. Se narraba el caso, me acuerdo, de una escritora estadounidense, no me acuerdo el nombre, que como cuando le diagnosticaron una enfermedad y le quedaban pocos años de vida, apresuró en su pasión, apresuró a escribir y bueno, hizo sus mayores obras sabiendo que le quedaban poco tiempo de vida. Hay un caso que creo que no se trata en el libro, sobre que se cuenta, no sé si de un matemático que una vez se peleó con un tipo y ese hombre lo desafió a un duelo al día siguiente. El matemático era muy malo, sabía que iba a perder y iba para arriba, así que la noche previa, sabiendo que era su último día, aprovechó, se encerró en su habitación y empezó a escribir sobre una tesis matemática o algo que lo tenía pendiente y siempre lo posponía y la hizo y la terminó. Y al día siguiente fue al duelo y bueno, perdió, pero terminó esa obra muy importante de matemática. No me acuerdo del caso, no me acuerdo si era historia real esa ¿cómo se llama? O estas metáforas, viste, que se usan para enseñar un punto importante, pero este sí es de los mejores libros que he leído, Las leyes de la naturaleza humana. Y este está en el puesto número 3. El puesto número 2, este libro es buenísimo, sobre todo es el que le gusta las ciencias políticas, El manual del dictador. No, para. Sí, El manual del dictador, que es un libro de dos politólogos norteamericanos, creo que son de Harvard. Trata sobre cómo llegan las dictaduras, trata de cómo a veces las buenas intenciones no son buena política, trata el tema de cómo las donaciones a veces de la ONU a países pobres terminan por perpetuar la pobreza, porque en vez de dársela a la gente o en vez de dársela al gobierno pidiéndole como contraprestación políticas liberalizadoras, se las da al gobierno y lo único que hace es sostener la dictadura que empobrece a la gente. Muestra muy bien las diferencias entre la democracia y la dictadura, cómo funcionan las cosas en democracia, cómo se llega al poder en democracia, cómo uno se sostiene el poder un gobernante en democracia y en dictadura. Habla sobre cómo se sustenta el poder político en diversos grupos, etcétera, etcétera. Para quien le interesa el tema, este es muy bueno y es muy maquiavélico, por lo tanto es muy realista. Y el número 1 que creo que todos deberían leer es un libro muy corto de Ryan Holiday llamada Confía en mí, estoy mintiendo. Confía en mí, estoy mintiendo es un libro sobre manipulación de los medios, cómo diversos grupos pueden manipular fácilmente, y también de lo poco profesionales que son los periodistas, que a veces tiran noticias sin chequearla o para condicionar la opinión de la gente. Y Ryan Holiday hacía esto, manipulaba muchas veces las noticias que sacaban, muchas veces los periodistas de bajo nivel sacan noticias de Twitter, o te cuentan cómo buscan el clickbait, o cómo inventan fuentes para que las noticias se vendan más, porque hoy los diarios que son básicamente digitales, ¿qué hacen? Va al diario y necesita que vos piques en la noticia para ganar dinero, para así también tener publicidad. Entonces el título es clave. Y a veces te ponen un título muy rimbombante que cuando vos entras no es tan así, y a veces la noticia no tiene nada que ver con lo que dice el título. Por lo cuanto los incentivos del negocio periodístico hoy en día están diseñados para generar noticias así un poco amarillistas, un poco falsas o retocar la realidad, por lo cual el periodismo de hoy en día es bastante bajo. Y ojo, esto no es de ahora, es histórico, salvo por un periodo que fueron los periodos de periódicos de diarios de suscripción. Pero bueno, si quieren profundizar sobre este tema, porque el video ya me está haciendo muy largo, lean el libro. Me olvidé de los bonus track. Los bonus track son La razón populista. Este libro es de un autor de izquierda, Ernesto Laclau, argentino, o Laclau, como le quieran decir. Este libro es difícil de leer, no tiene un lenguaje sencillo, yo lo tuve que enmarcar, no sé si se ve, creo que sí, pero te habla sobre el populismo más que no como una ideología, sino como un método de organización política. Está entretenido, no es para todos, es medio elitista el libro porque no es muy fácil, pero bueno. Otro libro es de un autor de centro izquierda, pero criticando el progresismo de hoy en día. La tradición progresista de Alejo Shapire, que es un periodista argentino que vive en Francia. El libro es muy cortito
que te muestra cómo el progresismo de hoy traicionó los valores del progresismo de ayer según este autor. El libro es muy corto, muy fácil de leer, bastante entretenido, muy bueno, Alejo Shapire. Bueno, el otro libro es, tengo una edición que se cae a pedazos, 93 de Víctor Hugo. Es una gran novela, miren, la tengo algunas páginas mías sueltas, que se cae a pedazos el libro, se desarma todo, pero el libro es muy bueno, la novela 93 de Víctor Hugo, con personajes muy vivos, que la emocionalidad de este libro es muy fuerte, y te muestra personas que se guían por ideales. Está situada la novela en la época de la Revolución Francesa. Víctor Hugo es un autor francés. Esta novela es de las mejores que leí, no en el año, sino en mi vida. Entonces me quedan 2 libros más, como se dice, como libros que no entraron en el top pero que son muy buenos. Otro es La psicología del amor romántico, escrito por el psicólogo Nathaniel Braden, que es un análisis psicológico del amor, sobre cómo se fundamenta en la autoestima, etcétera. Y lo que es muy lindo, que los primeros capítulos de este libro, que se los muestro así un poco, que está marcado, trata sobre la historia del amor romántico, que no siempre fue así. Cuenta un caso que me quedó muy marcado, que es no sé si se le dice antropólogo o cosa así, que en su momento fue a viajar a una tribu, y a esa tribu les contó una historia occidental de un rey que iba atravesando caminos, ciudades, en busca de una mujer que se había raptado, que ponía su vida en riesgo, que iba venciendo enemigos para quedarse con esa mujer. Y entonces la gente de la tribu que lo estaba escuchando, los niños y los mayores, se miraban entre sí hasta que el mayor levantó la mano y un anciano muy sabio de la tribu y se animó a preguntar, le dijo: ¿por qué hizo todo eso por una mujer? ¿No podía conseguirse otra cualquiera por ahí? ¿Y eso por qué? Porque en esa tribu no estaba el concepto del amor. Y entonces en este libro hace historia del amor y psicología del amor romántico, cómo se fue desarrollando. Un paso previo al amor romántico, como se lo entendía hasta hace pocos años, un paso previo era las cortesanas, que fue el primer indicio de un amor casi romántico. También habla de la literatura, habla de Romeo y Julieta, que por cierto lo debo tener por acá, Romeo y Julieta. Habla de la literatura en el amor, etcétera. Un libro súper recomendado de Nathaniel Branden. No es fácil de conseguir, pero si lo buscan ahí por internet, algún lugar para comprarlo en su país, de seguro hay. Y el otro libro es de un filósofo español que murió hace muy poquito, Antonio Esgotado, Retrato de un libertino, bastante interesante habla sobre sexualidad, sobre libertad, la libertad del ser humano, cómo la sociedad presionaba para inhibirlo, así. Polémico el libro, no sé si estoy de acuerdo en todo, en algo puede ser que sí, algo puede ser que no. Es un libro muy interesante. Esgotado es más conocido por otros libros como Los enemigos del comercio o Historia general de las drogas, pero bueno, en una librería cerca de mi casa vi que este estaba en descuento y dije: listo, me lo compro y va. Van 23 minutos de video, es un montón, así que mejor voy terminándolo ahora mismo, ya no me quedan más libros. Si les gustó este video o y alguno quieren leer estos libros, háganlo. Y una cosa más, si les gustó denle un like por favor, que me ayuda un montón. Si quieren escribir algún libro que les haya gustado a ustedes, acá abajo en los comentarios. Y si pueden, suscríbanse al canal, que se los voy a agradecer de todo corazón. Muchas gracias y nos vemos.